para darle vueltas. Y si la ciencia, eso que siempre asociamos con el progreso, necesitara mirarse un poco al espejo y dudar de sí misma. Exacto. El material que manejamos sugiere que, sin una brújula ética bien clara y sobre todo sin autocrítica constante, todo ese poder que tiene la ciencia puede acabar siendo, bueno, contraproducente. Uf. Vamos a ver cómo el texto argumenta que esa fe un poco ciega en el avance técnico, eso que a veces llaman tecnolatría, pues podría estar detrás o al menos agravando crisis importantes que tenemos, ecológicas, de salud, mentales. Vale, vamos a intentar desgranar eso. La misión aquí no es cargar contra la ciencia, ni mucho menos. No, para nada. Es más bien cuestionar si el rumbo que lleva ahora es el único posible, o si es el mejor, como plantea el texto. Habla de la duda que salva. A ver, ¿por dónde empezamos a tirar del hilo? Pues el punto de partida es bastante directo. La duda crítica. Esa que siempre hemos aplicado a los viejos dogmas, ¿no? Sí. Pues el texto dice que hay que aplicarla también a lo que llama el nuevo dogma científico. O sea, a esa idea de que cualquier avance tecnológico es bueno por definición, o que es inevitable. Hay una analogía en el texto que es, muy gráfica. Dice que la ciencia sin filosofía, sin ética, es como darle una pistola a un mono. Suena fuerte. Sí, es potente. ¿Qué quiere decir exactamente en la práctica? Pues quiere decir que nos hemos centrado muchísimo en el cómo, en la capacidad técnica, en poder hacer cosas nuevas, pero nos hemos olvidado de preguntar ¿para qué? Ya, ¿con qué fin? El texto sostiene que hemos como absolutizado la ciencia. Le hemos dado un estatus de verdad casi incuestionable. Y mientras, pues la ética, la filosofía, la idea del bien común, se han quedado un poco atrás. Relegadas. Exacto. Y sin esa guía, ese poder, como la pistola del mono, pues se puede descontrolar, puede ser peligroso. Habla de una ciencia absolutista, pero ojo, no en cuanto al método científico en sí, sino más bien como actitud cultural. Entiendo. Y para apoyar esa idea de promesa rota del progreso sin más, el texto que analizamos saca datos bastante duros. Cifras que, te dejan pensando. Sí. Habla de unos 10 millones de muertes prematuras al año en el mundo por contaminación. Y dice que mucha está ligada a productos o procesos que vienen de desarrollos científico-tecnológicos. Cita un dato de un aumento del 79% en cáncer en menores de 50 en las últimas décadas, o las epidemias de adicciones, ansiedad, depresión. Sí, y lo interesante es cómo el texto relaciona todo esto directamente con un modelo de ciencia y tecnología que, según argumenta, pues no tiene suficiente autocrítica. Le falta visión a largo plazo. Claro. Señala el cambio climático, la destrucción de ecosistemas, la contaminación por plásticos. Llega a usar la expresión esa tan gráfica de mear plástico, ¿no? Para indicar que está por todas partes. Sí, la recuerdo. Impactante. Y el deterioro de la salud mental. Todo como consecuencias no buscadas de esta tecnociencia, entendida como esa mezcla de desarrollo tecnológico con intereses industriales, pero sin el filtro ético necesario. Ya, incluso menciona la bajada de la esperanza de vida en países como Estados Unidos, como una señal de que, oye, más tecnología no siempre significa más bienestar. Pero espera un momento. A ver, ¿la ciencia no se basa precisamente en la duda, en la revisión por pares, en poder demostrar que algo es falso? Parece que la crítica choca con la propia esencia de la ciencia, ¿no? ¿Cómo resuelve eso el texto? Buena pregunta. Plantea algo interesante ahí. Dice que, vale, sí, la metodología científica incluye la revisión, pero que en la práctica esos mecanismos a veces, fallan. O pueden perpetuar errores. O incluso, estar influidos por intereses que no son puramente científicos, ¿sabes? Económicos, académicos. Claro. Argumenta que se puede crear como una especie de nueva ortodoxia científica, donde si disientes de la corriente principal, te quedas un poco al margen. Marginado, sí. El texto llega a comparar esta fe, a veces un poco ciega, en ciertas líneas de progreso científico, con una especie de religión sin alma. Se invierte muchísimo dinero, con fervor casi religioso, pero los costes ocultos, los que no se ven a primera vista... Las externalidades, ¿qué se dice? Exacto. Como las muertes por contaminación ambiental que destaca el informe GEO6 de la ONU. Pueden ser enormes. Devastadores. Entiendo. Se dibuja un panorama como de
estancamiento disfrazado de avance, ¿no? Se sigue apostando por lo mismo esperando que algo cambie, pero los problemas de fondo siguen ahí, o peor. Justo. Y frente a ese diagnóstico, ¿qué propone entonces el texto? ¿Cuál es la salida? Pues la propuesta central es recuperar una duda radical. Pero ojo, constructiva, aplicada a la propia ciencia y a su papel en la sociedad. Vale. Implica cuestionar de verdad su propósito último, sus límites éticos, y esa tendencia a la tecnolatría que decíamos antes. Rendirle culto a la tecnología por sí misma. Eso es. Pero que quede claro, no es rechazar la ciencia, en absoluto. No. Es devolverla a su sitio, digamos. Una herramienta increíblemente potente, sí, pero que tiene que estar al servicio de la vida, del bienestar de todos, del planeta, y guiada por la sabiduría, por la ética, por una visión filosófica más amplia. Aboga por lo que llama una ciencia humilde. Una ciencia humilde, me gusta eso. Una ciencia que no solo se pregunte qué podemos hacer, sino también qué debemos hacer. Exacto. Y quizás, igual de importante, ¿qué no debemos hacer? Una ciencia que sepa parar, que reconozca sus límites y sus posibles daños. Justo eso. Una ciencia más reflexiva sobre sus propias consecuencias, que piense un poco más allá del próximo paper o del próximo producto. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿con qué nos quedamos? El material nos deja pensando mucho sobre nuestra relación con la ciencia, con la idea de progreso. La reflexión principal parece ser que la autocrítica, la humildad, una guía ética fuerte, podrían ser tan importantes para el futuro como los descubrimientos en sí mismos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y para seguir dándole vueltas, el texto deja flotando una pregunta implícita que es, bueno, muy pertinente, creo yo. A ver, Si la ciencia sin sabiduría nos puede meter en líos, ¿podría ser que la innovación más urgente que necesitamos ahora mismo no sea solo tecnológica? sino fundamentalmente ética y filosófica. O sea, necesitamos aprender a usar todo el conocimiento que ya tenemos, con más prudencia, con más perspectiva, con una visión a más largo plazo. Que nos hemos centrado muchísimo en el cómo, en la capacidad técnica, en poder hacer cosas, y hemos olvidado preguntar para qué, o con qué fin último. El argumento es que se ha tendido a absolutizar la ciencia. A ponerla en un pedestal, quizá. Algo así, sí. Relegando la ética, la filosofía, o esa visión compartida de que es bueno para todos, ¿no? El bien común. Ya. Y sin esa guía, pues claro, su poder se puede descontrolar, generar efectos que no buscábamos. Y esa falta de guía, según el texto, no es solo teoría, no. Apunta a consecuencias muy tangibles. Habla de una promesa rota del progreso. Efectivamente. El texto no se queda en lo abstracto, no. Menciona cifras para apoyar su punto. A ver, por ejemplo, Pues mira, habla de 10 millones de muertes prematuras al año. ¿10 millones? Sí, que atribuye a la contaminación derivada de productos científico-tecnológicos. Y recalca que esa cifra, según cita de un informe de la ONU, el GO6, es mayor que la de muchas guerras. Es tremendo. Y no solo eso, recoge también datos sobre el aumento de ciertos cánceres en gente joven, menores de 50, o las epidemias que llama así, de adicciones, ansiedad, depresión. Vale, entiendo los problemas que señala, pero ¿cómo los conecta el texto con esa idea de una ciencia, digamos, poco autocrítica? ¿Cuál es el vínculo que establece? Pues ahí está lo interesante, o lo preocupante según se mire. El texto traza una línea muy directa. Ajá. Señala fenómenos como el cambio climático, la destrucción de ecosistemas, la contaminación por plásticos. Que está por todas partes. Hasta el punto, lo dice el texto de forma muy gráfica, de que ingerimos plástico, o sea que lo tenemos dentro del cuerpo. Uf. Y también el deterioro de la salud mental. Todo esto lo presenta como posibles efectos secundarios de lo que llama tecnociencia, sin un control ético suficiente. Tecnociencia. Esa fusión de técnica y ciencia. Eso es. Donde a veces, según el texto, se pierde de vista el impacto real en las personas y el planeta. Fíjate que hasta menciona la disminución de la esperanza de vida en países como Estados Unidos, Sí, eso es un dato llamativo. como una señal de que, oye, quizá avance técnico no siempre es igual a más bienestar. Pero, claro, aquí surge una pregunta obvia, ¿no? A ver, la ciencia no se basa precisamente en la duda, en la revisión por pares, en corregir errores. ¿No es eso intrínseco a ella? Bueno, sí, ese es el ideal, claro. Pero el texto plantea que en la práctica, pues no siempre funciona tan perfectamente. ¿Qué sugiere?
Sugiere que a veces esos mismos mecanismos de revisión pueden acabar, paradójicamente, perpetuando errores o sirviendo a ciertos intereses, Ya. y que pueden funcionar casi como una nueva ortodoxia. Usa ese término. ¿Una nueva ortodoxia científica? Sí, un sistema donde si disientes de la corriente principal, pues te puedes quedar al margen. Compara esta posible deriva incluso con una especie de religión sin alma, Vaya. financiada con mucho fervor, dice, pero con costes colaterales medioambientales, sanitarios, que podrían ser devastadores. Entiendo. La perspectiva que ofrece es como de un estancamiento disfrazado de avance, como si siguiéramos invirtiendo en lo mismo esperando algo distinto, mientras algunos problemas de fondo no hacen más que empeorar. Exacto. Esa es la crítica de fondo. Y frente a este panorama que dibuja, ¿qué propone el texto? ¿Se queda solo en la crítica? No, propone algo. Algo que llama duda radical. Radical. Sí, pero aplicada a la propia ciencia. A cuestionar su propósito último, sus límites éticos. Critica lo que llama tecnolatría. La adoración de la tecnología por sí misma. Justo. Pero, ojo, es importante recalcarlo. No aboga por abandonar la ciencia, ni mucho menos, Claro. sino por, digamos, devolverla a su lugar. Una herramienta potentísima, sí, pero que debe estar al servicio de la vida, guiada por la sabiduría, por la ética, por la filosofía. Defiende una ciencia humilde. Una ciencia humilde. Me gusta eso. Una ciencia que se pregunte más a sí misma, no solo que sea capaz de hacer más cosas. Que se pregunte el por qué y el para qué. Que sepa reconocer límites. Quizás incluso cuándo parar o cambiar de rumbo. Es una idea. Bueno, que choca un poco con la imagen habitual del científico que siempre busca ir más allá, ¿no? Rompe un poco con ese mito, sí. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de este análisis? El material nos deja pensando bastante sobre cómo nos relacionamos con la ciencia y con esa idea que tenemos de progreso. Yo creo que sí. La conclusión principal que parece sugerir es que la autocrítica, la reflexión ética y esa humildad de la que hablabas podrían ser tan importantes para un futuro mejor como los propios descubrimientos científicos. Totalmente de acuerdo. Podrían ser igual de cruciales, o incluso más en este punto. Y para seguir dándole vueltas. Exacto. Para seguir pensando, el texto deja flotando una pregunta de fondo, aunque no la haga explícita. Si la ciencia sin sabiduría, sin esa guía ética, puede tener efectos destructivos, podría ser que la verdadera innovación que más necesitamos ahora no sea solo tecnológica, Sino, sino sobre todo ética y filosófica. Aprender a usar todo ese conocimiento inmenso que ya tenemos con más prudencia, con visión a largo plazo y poniendo de verdad el bienestar común en el centro. una innovación en sabiduría casi. Algo así. Usar lo que sabemos de forma más sabia.